Visité la tumba de mi hijo después de años. Allí encontré a una mujer llorando con mi nieta perdida, y supe que el destino me devolvía todo lo que me habían quitado. El dolor que me atravesó ese día fue tan profundo que pensé que mi corazón se detendría para siempre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Vázquez. Tengo 72 años. Y durante las últimas 3 décadas he vivido en el mismo barrio de Chamberí, en Madrid. Mis manos arrugadas conocen cada rincón de mi pequeño piso en la tercera planta sin ascensor, donde el aroma a café tostado se mezcla eternamente con el olor a lejía que uso para limpiar las escaleras del edificio cada martes y viernes. Es mi manera de contribuir, aunque la comunidad de vecinos nunca lo haya reconocido oficialmente. Esta mañana de octubre, con el viento otoñal colándose por las rendijas de mi ventana que da al patio interior, me desperté con esa sensación extraña que te invade cuando sabes que algo va a cambiar para siempre. Llevaba 4 años sin visitar la tumba de mi hijo Miguel, 4 años evitando el cementerio de la Almudena, porque cada vez que pisaba esos senderos de grava, el peso de la culpa me aplastaba contra el suelo como si fuera un saco de cemento. Miguel había muerto a los 43 años, víctima de un infarto repentino mientras trabajaba en su oficina del centro financiero. Yo me enteré por un compañero suyo, que tuvo la decencia de llamarme cuando encontraron mi número en su teléfono móvil, marcado simplemente como Mamá Carmen. Ni siquiera figuraba como contacto de emergencia. Esa realidad me dolió más que la noticia misma de su muerte. Esa mañana, mientras preparaba mi desayuno habitual, una tostada con tomate y aceite, café con leche calentado en el fogón de gas que lleva conmigo desde 1987, algo en mi pecho me empujó hacia la puerta. Era como si una fuerza invisible tirara de mis huesos cansados, obligándome a enfrentar lo que había estado posponiendo durante tanto tiempo. Me vestí con mi chaqueta de lana gris, la misma que uso para las ocasiones especiales desde hace 15 años, y tomé el metro en la estación de Quevedo. El vagón olía a humedad y a las prisas matutinas de la gente que iba al trabajo. Observé los rostros cansados de los pasajeros, todos absortos en sus teléfonos móviles, y me pregunté si alguno de ellos tenía una madre que los esperaba en casa para almorzar, si alguno llamaba regularmente solo para preguntar: ¿Cómo estás, mamá? El trayecto hasta el cementerio me tomó casi 1 hora. Durante todo el camino, mis manos temblaron ligeramente mientras aferraba mi bolso de cuero marrón, donde llevaba las llaves de casa, el monedero con apenas 30 euros, y una fotografía vieja de Miguel cuando tenía 12 años, sonriendo con su uniforme del Colegio San Patricio. Cuando llegué a la Almudena, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. Los cipreses se mecían con el viento, creando un sonido susurrante que siempre me ha parecido el idioma secreto de los muertos. Caminé por los senderos de mármol, pasando junto a otras tumbas adornadas con flores frescas, fotografías enmarcadas y pequeñas esculturas de vírgenes y santos. La tumba de Miguel estaba en el sector 12, bajo un árbol que había crecido considerablemente en estos 4 años. La lápida de granito negro tenía grabado su nombre completo: Miguel Ángel Vázquez Herrera, 1979-2022. Ingeniero, hijo amado. Yo misma había elegido esas palabras, pagando con mis ahorros de toda la vida el entierro que su exesposa, Paloma, se negó a costear alegando que ya no era su responsabilidad. Me arrodillé sobre la hierba húmeda, sintiendo cómo la humedad traspasaba la tela de mi falda oscura. Saqué la fotografía de mi bolso y la apoyé contra la lápida, junto con un pequeño ramo de margaritas que había comprado en el puesto de flores de la entrada. Las margaritas siempre fueron las favoritas de Miguel cuando era niño. Solía recogerlas en el Parque del Retiro durante nuestros paseos dominicales. «Perdóname, hijo», susurré, con la voz quebrada por años de lágrimas contenidas. «Perdóname por no haber sido suficiente, por no haber sabido cómo acercarme a ti cuando más lo necesitabas». Fue entonces cuando escuché el llanto, un sollozar suave, ahogado, que venía de algún lugar cercano. Levanté la vista
y vi, a unos 20 metros de distancia, a una mujer joven arrodillada frente a otra tumba. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta desordenada, vestía una chaqueta negra que había conocido mejores días, y sus hombros se sacudían con cada suspiro entrecortado. Pero lo que me partió el alma no fue ver a esa mujer llorando, fue ver a la niña que estaba a su lado. Una pequeña de aproximadamente 8 años, con el cabello rizado y los ojos más verdes que había visto en mi vida. Ojos que me recordaron inmediatamente a los de Miguel cuando era pequeño. La niña no lloraba, simplemente permanecía de pie junto a la mujer, con una paciencia que no correspondía a su edad, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Algo en mi pecho se contrajo violentamente. La niña llevaba un vestido azul marino un poco grande para ella, probablemente heredado o comprado de segunda mano, y zapatos escolares que habían perdido su brillo original. Pero había algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, que me resultaba dolorosamente familiar. Me quedé observándolas durante varios minutos, sin atreverme a moverme. La mujer seguía llorando, pronunciando palabras que el viento se llevaba antes de que pudieran llegar a mis oídos. La niña, de vez en cuando, le tocaba el hombro suavemente, como si fuera ella quien consolaba al adulto. Cuando la mujer finalmente levantó el rostro para limpiarse las lágrimas, nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia, y el mundo se detuvo. Era Paloma, la exesposa de Miguel, la mujer que se había divorciado de él 3 años antes de su muerte, alegando que no podía soportar más su depresión y su obsesión con el trabajo. La misma que se había llevado todo lo que pudo de la casa que compartían y que había desaparecido sin dejar rastro después del funeral. Pero había algo diferente en ella. Ya no era la mujer arrogante y fría que había conocido. Su rostro se veía cansado, demacrado, como si los años hubieran sido especialmente crueles con ella. Y en sus ojos había una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Lentamente, como si tuviera miedo de que fuera una aparición, Paloma se incorporó y comenzó a caminar hacia mí. La niña la siguió, tomándola de la mano con naturalidad. «Carmen», dijo Paloma cuando estuvieron lo suficientemente cerca. Su voz sonaba ronca, probablemente por el llanto. No sabía que... «¿Qué haces aquí?», logré susurrar, aunque mi garganta se sentía como si estuviera llena de arena. Paloma bajó la mirada hacia la niña y luego me miró directamente a los ojos. «Vengo cada domingo», respondió. Ella es Sofía, tu nieta». Las palabras cayeron sobre mí como un rayo. La sangre se me heló en las venas. Sofía, mi nieta. Una niña de 8 años que había estado viviendo en algún lugar de Madrid sin que yo supiera de su existencia. «¿Mi nieta?», repetí, sintiendo cómo las piernas me temblaban. «¿Cómo es posible? Miguel nunca me dijo...». Paloma cerró los ojos con fuerza, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran un dolor físico. «¿Por qué nunca lo supo?», susurró. «Me enteré del embarazo después del divorcio. Ya habíamos firmado los papeles. Ya habías dejado de hablarme. Pensé que era mejor así». Miré a la pequeña Sofía, que me observaba con esos ojos verdes idénticos a los de Miguel cuando tenía su edad. Era como ver un fantasma del pasado, una segunda oportunidad que no sabía si merecía. La niña tenía las mejillas sonrosadas por el frío otoñal y una pequeña cicatriz en la barbilla que le daba un aire travieso. «¿Por qué vienes aquí?», le pregunté a Paloma, sin poder apartar la mirada de mi nieta. «Porque cada domingo le cuento a su papá cómo está creciendo Sofía. Le cuento que saca buenas notas en el colegio, que le gusta dibujar como él, que tiene su misma manía de ordenar los lápices de colores por tonalidades». La voz se le quebró. Sofía se acercó más a ella y le acarició la mano con ternura. «Mami, no llores», dijo la niña con una voz suave pero madura. «Papá nos está escuchando desde el cielo, ¿verdad?». Mis lágrimas comenzaron a caer sin control. Esta niña había crecido sin conocer a su padre, sin conocer a su abuela, cargando con la ausencia de una familia que nunca supo que existía. De repente, todos los recuerdos de Miguel se agolparon en mi mente como una avalancha dolorosa. Recordé las noches en que me quedaba despierta planchando su uniforme del colegio,
Después de llegar del turno de noche en el hospital donde trabajaba como auxiliar de limpieza, recordé cómo ahorraba céntimo a céntimo para comprarle los libros de texto cada septiembre, cómo vendí las joyas de mi madre para pagarle las clases de refuerzo de matemáticas cuando estaba en bachillerato. Miguel había sido un niño brillante pero tímido, siempre con la nariz metida en los libros, soñando con ser ingeniero como su padre, que había muerto cuando él tenía apenas 5 años en un accidente de obra. Yo me convertí en padre y madre, trabajando en 3 empleos diferentes para que nunca le faltara nada. Cuando consiguió la beca para estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica, lloré de alegría durante horas. Era la confirmación de que todos mis sacrificios habían valido la pena. Mi hijo sería alguien importante. Tendría la vida que yo nunca pude darme. Pero algo cambió cuando Miguel empezó a ganar dinero. Primero fueron las visitas menos frecuentes. «Estoy muy ocupado con el trabajo, mamá», me decía por teléfono, con esa voz distante que había desarrollado después de graduarse. Luego fueron las excusas para no venir a almorzar los domingos, una tradición que habíamos mantenido durante años. Cuando me presentó a Paloma, yo sabía que algo no encajaba. Ella era una mujer hermosa, sin duda, pero había en sus ojos una frialdad que me ponía nerviosa. Trabajaba en una empresa de marketing, siempre impecablemente vestida, siempre hablando de marcas y sitios que yo no conocía. «Señora Carmen», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «Miguel me ha contado que usted trabajó mucho para sacarlo adelante. Debe estar muy orgullosa». Pero en su tono había algo condescendiente, como si mis sacrificios fueran algo pintoresco del pasado que era mejor olvidar. La primera vez que noté el cambio real en Miguel fue durante una cena en mi casa. Yo había preparado cocido madrileño, su plato favorito desde pequeño. Paloma apenas tocó la comida y comentó, «Es un poco pesado para la cena, ¿no? En casa solemos comer más ligero». Miguel, en lugar de defender la comida de su madre, asintió y dijo, «Sí, mamá, quizás podrías preparar algo más moderno la próxima vez». Esa palabra, moderno, se me clavó en el pecho como un puñal, como si mis costumbres, mi forma de cocinar, mi manera de vivir fueran algo anticuado de lo que había que avergonzarse. Los meses fueron pasando, y las visitas se espaciaron aún más. Miguel había comprado un piso en el barrio de Salamanca, una zona que yo solo conocía de paso cuando tomaba el autobús. Un día me invitó a conocerlo, y cuando llegué, me quedé muda. Era un lugar precioso, con muebles que parecían salidos de una revista, obras de arte en las paredes, una cocina que relucía como si nunca se hubiera usado, pero no había ni una sola fotografía mía, ni un solo recuerdo de nuestra vida juntos. «¿Te gusta?», me preguntó Miguel, enseñándome cada habitación con orgullo. «Es muy bonito, hijo», respondí, aunque por dentro me sentía como una extraña en la vida de mi propio niño. Paloma apareció desde el salón, perfectamente maquillada incluso en domingo por la mañana. «Hemos pensado que para la próxima visita sería mejor que nos encontráramos en un restaurante», dijo sin preámbulos. «Es que el piso está recién terminado y preferimos mantenerlo impecable por ahora». Miguel no dijo nada. Simplemente asintió como si fuera lo más natural del mundo. Esa fue la última vez que estuve en casa de mi hijo. A partir de entonces, nuestros encuentros se limitaron a restaurantes baratos cerca de mi barrio, siempre por iniciativa mía, siempre con la sensación de que Miguel estaba cumpliendo una obligación más que disfrutando del tiempo conmigo. Durante esas comidas, él me contaba sobre sus proyectos en el trabajo, sobre los viajes que hacía con Paloma, sobre la vida que había construido lejos de mí. Yo escuchaba, asentía, sonreía, pero por dentro me preguntaba cuándo había dejado de ser importante en su vida. El punto de quiebre llegó el día de mi 68 cumpleaños. Yo había preparado una pequeña celebración en mi casa, había comprado una tarta en la pastelería de la esquina, había puesto la mesa con mi mejor mantelería. Miguel había prometido venir con Paloma a las 6 de la tarde. A las 7 llamó para disculparse. «Se ha complicado algo en el trabajo, mamá. ¿Podemos dejarlo para otro día?» «Claro, hijo», respondí, aunque mi voz temblaba. «No te preocupes». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina,
mirando la tarta con las velas sin encender, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa noche comí tarta sola, mientras veía por la ventana a las familias del edificio de enfrente cenando juntas, riéndose, celebrando la vida ordinaria que yo había perdido sin darme cuenta. 2 semanas después, Miguel me llamó para contarme que se divorciaba. Ha sido una decisión mutua, me explicó con esa voz distante que había adoptado. Paloma y yo queremos cosas diferentes. Yo quise preguntarle si eso significaba que volvería a estar más cerca, si podríamos retomar nuestras comidas dominicales, si su vida tendría espacio para mí otra vez. Pero algo en su tono me detuvo. Los meses posteriores al divorcio fueron aún peores. Miguel se sumió en una tristeza profunda que parecía consumirlo desde adentro. Cuando lo llamaba, me respondía con monosílabos. Cuando lo invitaba a comer, siempre tenía excusas. Solo necesito tiempo, mamá, me decía, para pensar, para reorganizar mi vida. Pero ese tiempo nunca llegó. Miguel murió 3 años después del divorcio, solo en su oficina, de un infarto que nadie vio venir. Y yo me quedé con todas las palabras sin decir, con todos los abrazos sin dar, con la certeza amarga de que había fallado como madre sin entender exactamente cómo. Ahora, aquí en el cementerio, con mi nieta mirándome con esos ojos que eran la viva imagen de Miguel, me daba cuenta de que tal vez no era demasiado tarde para algunas cosas. ¿Puedo abrazarla?, susurré, extendiendo mis brazos temblorosos hacia Sofía. La niña miró a Paloma buscando permiso. Cuando su madre asintió, se acercó a mí con pasos pequeños pero decididos. Al tenerla entre mis brazos, sentí como si abraza un pedazo de Miguel que había vuelto a la vida. Olía a champú de manzanilla y a esa inocencia que solo tienen los niños. «Hola, abuela Carmen», murmuró contra mi pecho. «Mami me ha contado muchas cosas de ti». Me separé para mirarla a los ojos, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Sabes quién soy?» «Sí», respondió con una sonrisa tímida. «Eres la mamá de mi papá, la que le enseñó a ser bueno y trabajador». Paloma desvió la mirada, incómoda. Había algo en su postura que me decía que esta conversación no estaba planeada, que encontrarme aquí había sido tan sorpresivo para ella como para mí. «Paloma», dije, incorporándome lentamente. «Necesito entender. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada? ¿Por qué me robaste estos 8 años con mi nieta?» Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «Porque tenía miedo», confesó. «Miedo de que me juzgaras, de que pensaras que había usado el embarazo para retener a Miguel. El divorcio fue muy doloroso, Carmen. Él estaba tan hundido, tan distante, y yo no sabía cómo ayudarlo. Pero era mi derecho saber que iba a ser abuela», insistí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a abrirse paso entre la sorpresa y la alegría. «Lo sé», susurró, «pero cuando me enteré del embarazo, Miguel ya había dejado de hablar de ti. Parecía que quería olvidar todo su pasado, incluyéndote a ti. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico». «¿Qué quieres decir con eso?» Paloma miró a Sofía, que se había alejado unos pasos para recoger flores silvestres entre las tumbas. «Miguel me contó cosas, Carmen, cosas que tal vez tú no sabías que él sentía». «¿Qué cosas?», pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta, que se sentía culpable por haber tenido una vida mejor que la tuya, que cada vez que venía a verte se sentía avergonzado. La palabra avergonzado cayó sobre mí como una losa de cemento. ¿Avergonzado de qué? De la diferencia entre tu apartamento y el suyo, de que tú siguieras trabajando limpiando escaleras mientras él ganaba dinero suficiente para vivir bien. Decía que no sabía cómo ayudarte sin que tú lo vieras como caridad. Yo nunca le pedí nada, murmuré, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Lo sé, y eso era lo que más lo torturaba. Decía que su madre había sacrificado toda su vida por él, y que ahora él no sabía cómo devolverle nada sin herirla en su orgullo. Me quedé en silencio, procesando estas revelaciones. Durante años había interpretado el distanciamiento de Miguel como rechazo, como vergüenza de mí. Pero tal vez había sido al revés. Tal vez él se avergonzaba de sí mismo. «Una noche», continuó Paloma, «después de volver de tu casa, se puso a llorar.
Me dijo que había visto cómo mirabas nuestro apartamento, cómo te fijabas en cada detalle como si fueras una visitante en un museo, que se sentía como un traidor por vivir en un mundo tan diferente al tuyo. Pero yo estaba orgullosa de él, susurré. Orgullosa de que hubiera conseguido todo eso. Él lo sabía, pero no sabía cómo manejar esa culpa. Yo intenté convencerlo de que te invitara más seguido, de que compartiera más su vida contigo, pero él decía que cada vez que te veía, recordaba todos los días que tú trabajaste hasta agotarte para darle un futuro. Sofía regresó corriendo con un pequeño ramo de margaritas silvestres. Para el papá, dijo, ofreciéndome las flores. Las tomé con manos temblorosas y las coloqué sobre la tumba de Miguel. ¿Hay algo más que debas saber?, le pregunté a Paloma. Ella dudó un momento, mordiéndose el labio inferior. El día que Miguel murió, me había llamado. Era la primera vez que hablábamos desde el divorcio. ¿Qué te dijo? Que había estado pensando mucho en ti, que quería arreglar las cosas, volver a tener una relación contigo como cuando él era pequeño. Me pidió mi ayuda para organizar una sorpresa para tu cumpleaños. Mi cumpleaños. El que había pasado sola comiendo tarta. ¿Qué clase de sorpresa? Quería comprarte un apartamento nuevo, en un edificio con ascensor, en un barrio mejor. Había estado ahorrando durante meses. Y también quería pedirte que vinieras a vivir con él. Las piernas se me aflojaron tanto que tuve que apoyarme en la lápida de Miguel. ¿Vivir con él? Sí. Decía que había sido un idiota, que había malinterpretado el amor, que había confundido respeto con distancia. Quería recuperar el tiempo perdido, pero murió 3 días antes de tu cumpleaños. El apartamento que había elegido para ti todavía estaba en proceso de compra. Lo sé porque el agente inmobiliario me llamó después del funeral, preguntando qué pasaría con la transacción. Me senté en el suelo, sin importarme que la hierba húmeda empapara mi falda. Todo este tiempo había creído que Miguel se había alejado porque se avergonzaba de mí, cuando en realidad estaba planeando la forma de acercarse. ¿Por qué no me dijiste esto en el funeral? Porque estaba destruida, admitió Paloma, y porque me sentía culpable. ¿Culpable de qué? De haber sido parte del problema. Yo también contribuí a esa distancia, Carmen. No porque no te quisiera, sino porque tenía celos. ¿Celos de mí? Celos del amor que Miguel te tenía. Incluso cuando no se atrevía a demostrártelo, hablaba de ti constantemente. De tu fuerza, de tu sacrificio, de cómo habías sido su ejemplo de lo que significa amar de verdad. Yo quería ser esa persona importante en su vida, pero siempre sabía que tú ocupabas un lugar que nadie más podría llenar. Sofía se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano con naturalidad. Abuela Carmen, ¿por qué lloras? Porque a veces las personas que se quieren mucho se lastiman sin darse cuenta. Le expliqué, acariciando su cabello rizado. ¿Como cuando yo y mi amiga Laura nos peleamos por el columpio? Exacto. ¿Cómo eso? Paloma se sentó del otro lado de Sofía, formando un pequeño círculo extraño alrededor de la tumba. Carmen, hay algo más que necesitas saber sobre estos años. La miré, preparándome para otra revelación dolorosa. Después de que Miguel murió, no tenía a dónde ir. Mi familia vive en Valencia, y con el embarazo, bueno, las cosas se complicaron. Tuve que vender todo para sobrevivir. ¿Todo? El apartamento de Miguel, sus cosas, su coche, todo excepto... Se detuvo, buscando algo en su bolso. Sacó una pequeña caja de madera. Esto. Abrió la caja, y adentro había varias fotografías mías con Miguel cuando era pequeño, una carta manuscrita, y un pequeño dije de oro en forma de corazón. La carta la escribió para ti 3 días antes de morir. Nunca la envió. Tomé la carta con manos temblorosas. El sobre decía, para mamá, con amor y perdón. ¿Puedo leerla? Es tuya, respondió Paloma. Abrí el sobre con cuidado. La letra de Miguel, esa caligrafía precisa que había practicado durante años en los cuadernos que yo le compraba, llenaba una página completa. Querida mamá, comenzaba la carta, te escribo esto porque no he sido capaz de decirte en persona lo que llevo años queriendo confesar. He sido un cobarde.
un mal hijo, un ingrato. Tu amor fue lo más puro que conocí en mi vida, y yo lo manché con mi orgullo estúpido. He estado pensando mucho en papá últimamente, en cómo él habría querido que fuera contigo. Él habría estado orgulloso de verte. No habría sentido vergüenza por la diferencia en nuestras vidas. Él habría entendido que el amor no necesita disculpas. Quiero pedirte perdón por todos los domingos que inventé excusas, por todas las veces que te hice sentir que no eras suficiente para mi nueva vida. La verdad es que yo no era suficiente para ti. Nunca lo fui. Tengo una sorpresa para ti, mamá. Una forma de empezar de nuevo, de recuperar lo que mi cobardía nos robó. Espérame. Por favor, espérame. La carta estaba firmada. Tu hijo que te ama más de lo que supo demostrar, Miguel. Cuando terminé de leer, las tres estábamos llorando. Dobló la carta con cuidado y la guardé contra mi pecho, como si fuera el último abrazo de Miguel. El silencio se extendió entre nosotras, interrumpido solo por los susurros del viento entre los cipreses y el llanto distante de otras personas que también venían a hablar con sus muertos. ¿Por qué me enseñas esto ahora? Le pregunté a Paloma, mi voz apenas un hilo. ¿Por qué no hace 4 años en el funeral? Paloma se limpió las lágrimas con la manga de su chaqueta, dejando pequeñas manchas húmedas en la tela negra. Porque era una cobarde, igual que Miguel. Porque tenía miedo de que me culparas por no haber sido capaz de unirlos antes de que fuera demasiado tarde. Y tenías razón en tener miedo, respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Porque te culpo, Paloma. Te culpo por cada domingo que pasé sola esperando una llamada que nunca llegó. Te culpo por cada cumpleaños que celebré en silencio, por cada Navidad que preparé cocido para una sola persona esperando que tal vez mi hijo recordara que tenía una madre. Sofía me miró con ojos asustados. Era demasiado pequeña para entender la complejidad del dolor adulto, pero lo suficientemente inteligente para percibir la tensión que se había instalado entre su madre y yo. Abuela Carmen, ¿estás enfadada con mami? Respiré profundo, tratando de controlar la tormenta que se había desatado en mi pecho. No, mi amor. Los adultos a veces necesitamos hablar de cosas tristes para poder entenderlas. Pero por dentro, la furia crecía como una planta venenosa. Tú podrías haber cambiado todo, continué, mirando directamente a Paloma. Una sola llamada tuya, una sola visita, decirme que iba a ser abuela, permitir que Miguel supiera que tenía una razón más para vivir. Carmen, por favor. No, la interrumpí, poniéndome de pie con una energía que no sabía que aún tenía. No me pidas por favor. Durante 8 años, 8 años completos, me has robado la oportunidad de conocer a mi nieta. 8 años de cumpleaños, de primeras palabras, de dientes que se caían, de dibujos en la nevera, de cuentos antes de dormir. Mi voz se fue alzando sin que pudiera controlarla. ¿Sabes lo que es despertar cada mañana preguntándote si tu hijo está bien? ¿Si está comiendo suficiente? ¿Si tiene a alguien que lo cuide cuando está enfermo? ¿Sabes lo que es revisar el teléfono 100 veces al día esperando una llamada que no llega? Paloma había empezado a llorar otra vez, pero ya no me importaba su dolor. Tenía derecho al mío. Y ahora vienes aquí, después de 4 años, después de que ya no hay forma de arreglar nada con Miguel, y me dices que él me amaba, que quería volver, que todo fue un malentendido. ¿Cómo quieres que me sienta? No lo sé, susurró. Solo sé que me arrepiento cada día. El arrepentimiento no me devuelve el tiempo perdido, Paloma. El arrepentimiento no me trae de vuelta a mi hijo. Sofía se había acercado a su madre y la abrazaba por la cintura, mirándome con una expresión que mezclaba miedo y tristeza. «Mami, vámonos a casa», murmuró la niña. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi nieta quería irse. Quería alejarse de mí porque la estaba asustando con mi dolor. Me arrodillé frente a Sofía, tratando de suavizar mi expresión. «Perdóname, mi amor. La abuela está muy triste, pero no está enfadada contigo. Nunca podría estar enfadada contigo». «Ah, entonces, ¿por qué gritas a mami?» La pregunta simple de una niña de 8 años me hizo darme cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba repitiendo el patrón que había destruido mi relación con Miguel. Permitir que el orgullo y el dolor fueran más fuertes que el amor. Porque a veces los adultos hacemos cosas estúpidas cuando estamos heridos, admití. Pero eso no está bien.
Me volví hacia Paloma, que seguía llorando en silencio. Tienes razón al querer irte. Yo necesito tiempo para procesar todo esto. Carmen, dijo Paloma secándose los ojos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿Pero qué? Sofía sabe quién eres. Le he contado de ti, de Miguel, de la familia que tiene. Ella ha preguntado por ti muchas veces. Miré a mi nieta, que asintió tímidamente. ¿Es verdad eso? Sí, susurró Sofía. Mami me contó que tenía una abuela que hacía el mejor cocido de todo Madrid y que sabía contar historias muy bonitas. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¿Te contó eso? Y también me dijo que eras muy fuerte y muy valiente, y que por eso papá había llegado a ser tan inteligente. Paloma me miró con una expresión suplicante. Carmen, nosotras vivimos cerca de aquí, en Malasaña, en un apartamento pequeño, en un quinto piso sin ascensor, muy parecido al tuyo, supongo. ¿Qué estás tratando de decirme? Que las cosas no han sido fáciles para nosotras. Que después de vender todo lo de Miguel, el dinero no duró mucho. Trabajo en una cafetería por las mañanas y limpio oficinas por las noches. Sofía va a un colegio público y no tenemos familia aquí. Somos solo nosotras dos. Me quedé mirándola, tratando de entender hacia dónde iba esta conversación. No te estoy pidiendo dinero, se apresuró a aclarar. No es eso. Es solo que Sofía necesita más de lo que yo puedo darle. Necesita estabilidad. Necesita una familia. ¿Necesita qué, Paloma? Te necesita a ti, susurró. Y creo que tú también la necesitas a ella. La proposición quedó flotando en el aire entre nosotras. Por un lado, la posibilidad de conocer a mi nieta, de recuperar algo de lo que había perdido con Miguel. Por otro, el riesgo de abrir mi corazón a dos personas que ya me habían causado un dolor inmenso. No puedo decidir esto ahora, dije finalmente. Es demasiado. Lo entiendo, respondió Paloma. Pero al menos, ¿podrías considerar conocer mejor a Sofía? Sin presión, sin compromisos. Solo para que ustedes dos tengan la oportunidad que Miguel y tú nunca tuvieron. Miré a mi nieta, que me observaba con esos ojos verdes que eran una ventana directa al alma de mi hijo. ¿Tú quieres conocer mejor a la abuela Carmen? Le pregunté. Sofía asintió vigorosamente. ¿Me enseñarías a hacer cocido? La pregunta me arrancó una carcajada inesperada, la primera que había tenido en años. ¿Te gusta cocinar? Sí, pero mami solo sabe hacer pasta y bocadillos. Oye, protestó Paloma con una sonrisa tímida. También sé hacer tortilla francesa. La tortilla francesa no cuenta como cocinar, respondí automáticamente. Y por un momento fue como si estuviéramos teniendo una conversación normal entre familia. Pero luego la realidad volvió a golpearme. Necesito pensarlo, repetí. Todo esto es demasiado nuevo, demasiado doloroso. Ah, por supuesto, dijo Paloma, tomando la mano de Sofía. No queremos presionarte. Se pusieron de pie para marcharse, pero Sofía se soltó de su madre y corrió hacia mí. Abuela Carmen, me dijo abrazándome fuerte. Te quiero mucho, aunque acabemos de conocernos. El abrazo de mi nieta fue como un bálsamo en heridas que llevaban años abiertas. Yo también te quiero, mi amor. Susurré contra su cabello, mucho más de lo que puedes imaginar. Cuando se separó de mí, Sofía sacó algo de su bolsillo, un pequeño dibujo hecho con crayones. Es para ti, dijo, poniéndolo en mis manos. Era un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Una mujer mayor con el cabello gris, una niña con coletas y un hombre con alas flotando sobre ellas. ¿Quiénes son? ¿Tú, yo y papá?, explicó con naturalidad. Papá nos está cuidando desde el cielo. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran solo de dolor. Es el dibujo más bonito que he recibido en toda mi vida, le dije, y era completamente cierto. Paloma se acercó y me extendió un papel con un número de teléfono escrito. Por si decides que quieres intentarlo, me dijo. Sin presión, cuando estés lista. Tomé el papel y lo guardé en mi bolso, junto al dibujo de Sofía y la carta de Miguel. Las vi alejarse por el sendero del cementerio,
la figura pequeña de mi nieta saltando ocasionalmente para evitar los charcos, mientras Paloma caminaba con la postura encorvada de alguien que carga con demasiado peso emocional. Me quedé allí hasta que desaparecieron entre los árboles. Luego me volví hacia la tumba de Miguel. ¿Qué hago ahora, hijo?, susurré. ¿Cómo sé si esto es una segunda oportunidad o una nueva forma de sufrir? El viento movió las flores que Sofía había puesto sobre la lápida, como si Miguel estuviera tratando de responderme. Esa noche, en mi apartamento silencioso, pegué el dibujo de Sofía en la puerta de la nevera y coloqué la carta de Miguel en mi mesa de noche. Por primera vez en 4 años, no me fui a dormir sintiendo que mi vida había terminado, pero tampoco sabía si estaba lista para que comenzara de nuevo. 3 días después, me desperté con el número de teléfono de Paloma en la mano. Había pasado las noches leyendo y releyendo la carta de Miguel, estudiando cada palabra como si fuera un código secreto que me revelara qué hacer a continuación. El dibujo de Sofía en la nevera me saludaba cada mañana cuando iba a preparar mi café. Esas 3 figuras tomadas de la mano se habían convertido en una presencia constante que me hacía sonreír y llorar al mismo tiempo. El jueves por la mañana, mientras limpiaba las escaleras del edificio como siempre, mi vecina del segundo piso, Amparo, se detuvo a hablar conmigo. «Carmen, te veo diferente desde el lunes», me dijo, cargando sus bolsas de la compra. ¿Ha pasado algo? Amparo tenía 70 años y llevaba viuda desde antes que yo. Había sido mi confidente durante los años más duros, la única persona que realmente entendía lo que significaba envejecer sola, después de haber dedicado toda la vida a cuidar de otros. «Creo que he encontrado a mi nieta», le dije sin pensarlo demasiado. «¿Tu nieta? ¿Miguel tenía una hija?» Me senté en uno de los escalones, apoyando la escoba contra la pared. «Es una historia muy larga, Amparo». «Tengo tiempo», respondió, sentándose a mi lado. Le conté todo: el encuentro en el cementerio, las revelaciones de Paloma, la carta de Miguel, el dibujo de Sofía. Amparo me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, frunciendo el ceño cuando llegué a las partes más dolorosas. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó cuando terminé. «No lo sé. Tengo miedo». «¿Miedo de qué?». «De volver a sufrir, de abrir mi corazón y que vuelvan a pisotearlo, de que Paloma use a la niña para manipularme o pedirme dinero que no tengo». Amparo me tomó la mano con sus dedos artríticos. «Carmen, ¿puedo decirte algo que tal vez no quieras oír?». Asentí. «Llevas 4 años muriéndote en vida. Desde que Miguel murió, pareces un fantasma. Comes porque hay que comer. Limpias porque hay que limpiar. Existes porque hay que existir. Pero no vives». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. «Esa niña», continuó, «es un regalo. No importa de dónde venga o en qué circunstancias. Es la sangre de tu sangre. Es el futuro de Miguel en este mundo. ¿De verdad vas a desperdiciar eso por miedo? Pero Paloma también está sola, Carmen. También está asustada. También cometió errores. Pero míralo de esta manera. Si no hubiera venido al cementerio ese día, si no hubiera tenido el valor de acercarse a ti, seguiría sin saber que tienes una nieta». Esa tarde, después de darle muchas vueltas, marqué el número. Paloma respondió al segundo timbre. «Carmen, soy yo», dije, con la voz temblorosa. ¿Podríamos vernos? Sin Sofía. Solo tú y yo. Necesito que hablemos». «Por supuesto». «¿Dónde? ¿Conoces la cafetería Luna en la plaza de Chamberí?» «Sí. Paso por ahí de camino al trabajo. ¿Mañana a las 5? Allí estaré». Esa noche apenas pude dormir. Me levanté varias veces para mirar el dibujo de Sofía, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. La cafetería Luna era un lugar pequeño y acogedor que frecuentaba desde hacía años. Manolo, el dueño, me conocía bien y siempre me guardaba la mesa del rincón, junto a la ventana desde donde se veía la iglesia de San Antonio. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y pedí un café cortado. Mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba. Paloma entró exactamente a las 5, vestida con el uniforme de la cafetería donde trabajaba, una camisa blanca y un delantal azul marino. Se veía cansada, como si hubiera trabajado todo el día sin parar. «Gracias por llamar», me dijo, sentándose frente a mí. «Pedí 2 cafés.
le dije, señalando la taza que esperaba en su lugar. Gracias. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, cada una removiendo su café, evitando mirarnos directamente. Paloma, dije finalmente, necesito que me digas la verdad sobre algunas cosas. Te escucho. ¿Por qué realmente no me dijiste que estabas embarazada? Y no me vengas con que era por miedo. Quiero la verdad completa. Paloma respiró hondo. Porque estaba resentida contigo. ¿Resentida? ¿Por qué? Porque Miguel nunca dejó de quererte más que a mí. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Eso no es cierto. Sí lo es, Carmen. Y no te culpo por eso. Era su madre. Pero vivir con alguien que constantemente se compara contigo, que se siente culpable por amarte menos de lo que te ama a ti, es agotador. Pero él se alejó de mí. Se alejó físicamente. Pero emocionalmente nunca se desconectó. Cada decisión que tomaba, cada compra que hacía, cada plan que hacíamos, siempre había una pregunta implícita. ¿Qué pensaría mi madre de esto? Bebí un sorbo de café, tratando de procesar esta nueva perspectiva. ¿Sabes cuántas veces Miguel me despertó en medio de la noche porque había soñado contigo? Continuó Paloma. ¿Cuántas veces canceló planes porque decía que debería estar visitándote en lugar de salir? Pero nunca venía, porque no sabía cómo. Porque había creado una vida tan diferente a la tuya que no sabía cómo reconciliar ambas. Porque cada vez que te veía en tu apartamento pequeño, trabajando hasta agotarte, se sentía como un impostor. Entonces, ¿por qué no me ayudaba? Lo intentó. ¿Sabes cuántas veces quiso enviarte dinero? Pero sabía que lo rechazarías. ¿Sabes cuántas veces quiso invitarte a mudarte con nosotros? Pero tenía miedo de que dijeras que no, y de que eso confirmara que realmente estaba perdiendo a su madre. Me quedé callada, recordando todas las veces que Miguel había empezado a decir algo importante, y luego se había detenido, cambiando de tema. Cuando me enteré del embarazo, continuó Paloma, acabábamos de divorciarnos. Miguel estaba hundido en una depresión que no sabía cómo manejar, y yo estaba furiosa, furiosa con él por haberse rendido, furiosa contigo por ser tan perfecta en su memoria que ninguna de nosotras podía competir. Yo no soy perfecta, Paloma, ni de cerca, pero para Miguel sí lo eras, y eso me daba rabia. Así que cuando supe que estaba embarazada pensé, al menos esto será solo mío. Esta vez no tendré que compartir el amor de mi hijo con la memoria de su abuela perfecta. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Fue egoísta y cruel, lo sé, pero estaba dolida y asustada y actué como una niña. ¿Y ahora? ¿Por qué ahora sí quieres que conozca a Sofía? Porque me di cuenta de que le estaba robando a mi hija la oportunidad de tener una familia. Porque estos 8 años han sido los más difíciles de mi vida, y he entendido lo que significa estar realmente sola. ¿Qué quieres de mí exactamente? Quiero que Sofía tenga una abuela. Quiero que tú tengas una nieta. Y quiero dejar de cargar con esta culpa que me está matando. ¿Y si no funciona? ¿Y si no somos capaces de llevarnos bien? Entonces al menos lo habremos intentado. Y Sofía sabrá que tiene una abuela que la quiere, aunque las cosas entre nosotras sean complicadas. Terminé mi café en silencio, pensando en todo lo que había escuchado. Hay condiciones, dije finalmente. Las que tú quieras. Nada de mentiras. Si me preguntas algo, quiero la verdad, aunque duela. Si Sofía me pregunta algo sobre su padre, le voy a contar la verdad. De acuerdo. Nada de dinero. No te voy a dar dinero. No me vas a pedir dinero. Si quiero hacer algo por Sofía, lo haré directamente con ella. Entendido. Y si en algún momento siento que estás usando a la niña para manipularme, me voy y no vuelvo. Me parece justo. ¿Cuándo puedo verla otra vez? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Paloma sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Te parece bien el sábado? Podríamos quedar en el Parque del Retiro. A Sofía le gusta alimentar a los patos. ¿No tienes que trabajar? Los sábados libres. Es mi único día completo con ella. ¿Y estarías dispuesta a compartirlo conmigo? Carmen, creo que ya es hora de que empiece a compartir muchas cosas contigo. Salimos de la cafetería juntas, caminando en silencio hacia el metro. Antes de separarnos, Paloma me tocó el brazo. Carmen, una cosa más. ¿Qué? Sofía me preguntó anoche si creía que te volveríamos a ver.
Cuando le dije que no lo sabía, me dijo: «Mami, creo que la abuela Carmen necesita una familia tanto como nosotras». Esas palabras me acompañaron todo el camino a casa. El sábado por la mañana me desperté nerviosa como una adolescente en su primera cita. Me cambié de ropa 3 veces, preparé una pequeña bolsa con galletas caseras que había hecho la noche anterior y llegué al parque 1 hora antes de lo acordado. Cuando vi a Sofía corriendo hacia mí con una sonrisa enorme, gritando: «¡Abuela Carmen!», supe que había tomado la decisión correcta. Era hora de empezar a vivir otra vez. Los siguientes 3 meses fueron los más felices que había vivido en años. Sofía venía a mi casa todos los sábados por la tarde, y yo había recuperado una rutina que creía perdida para siempre: preparar meriendas especiales, contar cuentos, enseñarle las recetas que había aprendido de mi madre. Mi apartamento se había transformado. Las paredes que antes solo tenían fotos antiguas, ahora estaban llenas de dibujos de Sofía. La nevera se había convertido en una galería de arte infantil. Había comprado crayones, cuadernos de colorear y hasta una pequeña mesa y silla para que pudiera hacer sus deberes cuando me visitaba. «Abuela Carmen», me dijo un sábado mientras amasábamos galletas juntas, «¿por qué papá nunca me habló de ti?». La pregunta me atravesó como siempre, pero había aprendido a manejar estos momentos con honestidad. «Porque tu papá y yo teníamos algunos problemas para entendernos, mi amor. A veces los adultos cometen errores y se alejan cuando deberían acercarse, como cuando yo me enfado con mi amiga Lucía y no le hablo. Exactamente como eso. Pero luego ustedes se perdonan, ¿verdad?». Me agaché para estar a su altura. «Tu papá y yo nos perdonamos antes de que él se fuera al cielo. Y ahora tú eres nuestro regalo de reconciliación». Sofía sonrió y me abrazó, dejando huellas de harina en mi delantal. Era increíble cómo esta niña había llenado espacios vacíos que yo ni siquiera sabía que tenía. Su risa en mi cocina, sus preguntas constantes sobre todo, su forma de acurrucarse contra mí cuando veíamos dibujos animados en mi viejo televisor. Paloma mantenía su palabra. Llegaba puntual para recoger a Sofía. Nunca me pedía dinero, y gradualmente habíamos desarrollado una relación cordial aunque distante. No éramos amigas, pero habíamos encontrado un respeto mutuo basado en nuestro amor por la niña. Todo cambió un martes por la tarde cuando sonó el timbre de mi puerta. Abrí esperando encontrar a algún vecino o al cartero, pero me topé con una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje gris impecable y cargando un maletín de cuero. «¿Señora Carmen Vázquez?». «Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Mendoza. Soy trabajadora social del Ayuntamiento de Madrid. ¿Podría pasar? Necesito hablar con usted sobre su nieta, Sofía». El corazón se me detuvo. ¿Ha pasado algo? ¿Está bien, Sofía? La niña está bien, pero hemos recibido algunas llamadas preocupantes sobre su situación de custodia. Dejé pasar a la mujer, que se sentó en mi sofá y abrió su maletín con movimientos precisos. «Señora Vázquez, ¿es cierto que usted mantiene contacto regular con la menor Sofía Herrera?». «Sí, es mi nieta. Su madre, Paloma, me permite verla los sábados». «¿Y es cierto que usted no tenía conocimiento de la existencia de esta niña hasta hace pocos meses?». «Así es, pero no entiendo». «Señora Vázquez, hemos recibido una denuncia anónima alegando que usted podría estar ejerciendo influencia indebida sobre la menor y que la madre podría estar permitiendo estos encuentros bajo presión o chantaje emocional». Me quedé sin palabras. ¿Denuncia anónima? ¿Quién? No puedo revelar esa información, pero necesito hacerle algunas preguntas para evaluar la situación. Durante la siguiente hora, esta mujer me interrogó como si fuera una criminal. Me preguntó sobre mis ingresos, mi estado de salud mental, mi historial familiar, las actividades que realizaba con Sofía, si había intentado influir en la niña contra su madre. «Señora Vázquez», dijo finalmente, «entiendo que ha desarrollado un vínculo con la menor, pero debo informarle que existe la posibilidad de que tengamos que restringir estos encuentros hasta que se complete nuestra investigación». ¿Restringir? ¿Qué significa eso? Significa que temporalmente no podrá ver a la niña sin supervisión oficial y que todos los encuentros tendrán que ser autorizados previamente por nuestro departamento. Me senté pesadamente en mi silla,
sintiendo cómo se desmoronaba el mundo que había estado reconstruyendo. No puede ser, susurré. Sofía me necesita. Y yo la necesito a ella. Señora Vázquez, comprendo que esto es difícil, pero nuestro objetivo principal es proteger el bienestar de la menor. Después de que la trabajadora social se marchó, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando los dibujos de Sofía en las paredes. ¿Quién había hecho esa denuncia? ¿Quién querría separarnos cuando finalmente habíamos encontrado la forma de ser una familia? El teléfono sonó a las 9 de la noche. Era Paloma, llorando. Carmen, acaba de venir la trabajadora social a mi casa. Me dijeron que alguien denunció que yo te estoy permitiendo ver a Sofía bajo presión, que tú podrías estar manipulándome o... No sé qué hacer. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido? Creo que sí, respondió con voz temblorosa. Solo hay una persona que conoce nuestra situación y que tendría motivos para hacer esto. ¿Quién? Mi hermana Carla. Vive en Valencia, pero... Carmen, hay algo que nunca te conté. ¿Qué? Carla vino a Madrid hace 2 meses. Quería que me mudara a Valencia con Sofía, que empezáramos de nuevo allí. Cuando le conté que había encontrado a tu nieta, que habíamos empezado a verte, se puso furiosa. ¿Por qué? Porque ella también perdió a alguien importante hace años. Su hijo emigró a Argentina y no ha vuelto a saber de él. Está amargada, Carmen. No soporta ver que otras personas encuentren la felicidad familiar que ella perdió. ¿Y crees que ella? Estoy segura. Me dijo que era una estupidez involucrar a Sofía con una vieja que no conoce, que solo iba a traer problemas, que tú seguramente querías quitarme a mi hija. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era el dolor pasivo que había cargado durante años, sino una furia activa, protectora, maternal. ¿Dónde está tu hermana ahora? En un hotel en Gran Vía. Se va mañana de vuelta a Valencia. Paloma, escúchame bien. Mañana por la mañana vamos a ir a hablar con tu hermana. Las 3 juntas. ¿Las 3? Tú, yo y Sofía. Es hora de que alguien entienda que esta niña no es un objeto que se puede usar para hacer daño a otros. Carmen, no creo que sea buena idea involucrar a Sofía en... Sofía ya está involucrada y tiene derecho a conocer la verdad sobre por qué alguien quiere separarla de su abuela. A la mañana siguiente, nos reunimos en el vestíbulo del hotel donde se hospedaba Carla. Sofía no entendía completamente por qué estábamos allí, pero había notado la tensión en el ambiente. Carla bajó al vestíbulo con expresión de sorpresa al vernos. Paloma, ¿qué haces aquí? ¿Y quién es esta señora? Soy Carmen Vázquez, me presenté, mirándola directamente a los ojos. La abuela de Sofía. Y creo que tú y yo necesitamos hablar. Carla era una mujer de unos 45 años, con el cabello teñido de rubio y una expresión amarga que parecía estar permanentemente grabada en su rostro. Ah, tú eres la famosa abuela perdida, dijo con sarcasmo. Paloma me ha contado tu historia. Y tú eres la persona que llamó a servicios sociales para denunciar que yo estoy manipulando a mi familia. No sé de qué me hablas. Claro que lo sabes. Y voy a decirte exactamente lo que pienso de tu comportamiento. Me acerqué a ella, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Tú estás dolida porque tu hijo se fue y no tienes noticias de él. Y en lugar de hacer algo constructivo con ese dolor, has decidido destruir la felicidad de otros. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, la interrumpí, porque tu malicia está afectando a una niña inocente que no tiene nada que ver con tus problemas personales. Sofía se había acercado a mí y me había tomado de la mano. ¿Quién es esta señora, abuela Carmen? Es la tía Carla, explicó Paloma con voz cansada, la hermana de mami. ¿Por qué está enfadada? Carla miró a Sofía y algo en su expresión se suavizó momentáneamente. No estoy enfadada contigo, pequeña. Entonces, ¿por qué no quieres que vea a mi abuela? La pregunta directa de una niña de 8 años desarmoló completamente a Carla. Porque las abuelas a veces se van, murmuró. Mi abuela no se va a ir, respondió Sofía con seguridad. Me lo prometió. Me arrodillé junto a mi nieta. Y siempre cumplo mis promesas, le dije, pero mirando directamente a Carla. Señora, le dije a Carla, poniéndome de pie,
Usted puede estar tan amargada como quiera, puede cargar con su dolor y su resentimiento hasta el día que se muere, pero no va a usar a mi nieta para alimentar su miseria. Carmen, por favor, murmuró Paloma. No, Paloma. Ya tuve suficiente silencio en mi vida. Ya perdí demasiado tiempo callándome cuando debería haber hablado. Me volví hacia Carla con una determinación que me sorprendió a mí misma. Vas a llamar ahora mismo a servicios sociales y vas a retirar tu denuncia. Y si vuelves a interferir en la vida de esta familia, te aseguro que vas a conocer un lado mío que realmente no quieres conocer. ¿Me estás amenazando? Te estoy prometiendo que voy a proteger a mi nieta de cualquier persona que trate de hacerle daño, incluyéndote a ti. Carla nos miró a las tres. A Paloma, que lloraba en silencio, a Sofía, que me miraba con admiración, y a mí, firme como una roca. Está bien, dijo finalmente. Retiraré la denuncia. Ahora. ¿Ahora? Saca tu teléfono y llama ahora, delante de nosotras. Con manos temblorosas, Carla marcó el número y habló con alguien del Departamento de Servicios Sociales, explicando que había sido un malentendido y que quería retirar la denuncia. Cuando colgó, Sofía se acercó a ella. «Tía Carla, ¿tú también necesitas una abuela?» La pregunta inocente de mi nieta hizo que Carla se echara a llorar. «Mi nieto se fue lejos y no sé nada de él», sollozó. «¿Has intentado llamarlo? No tengo su número. ¿Y has intentado buscarlo?» «No sé cómo». Sofía miró a Paloma y luego a mí. «Mami, ¿podemos ayudar a la tía Carla a encontrar a su nieto?» El corazón se me llenó de orgullo. Mi nieta había heredado algo más que los ojos de Miguel. Había heredado su capacidad de perdonar y su deseo de arreglar lo que estaba roto. Esa tarde, las cuatro nos sentamos en mi cocina. Carla nos contó la historia de su hijo Andrés, que se había ido a Buenos Aires después de una discusión y llevaba 3 años sin contactar con la familia. «Nunca le pedí perdón», admitió Carla. «Siempre esperé que él diera el primer paso. Los orgullos tontos nos cuestan muy caro», le dije, recordando mis propios errores con Miguel. Con ayuda de Internet y algunas llamadas, logramos encontrar información de contacto de Andrés. Carla estaba aterrorizada de llamarlo, pero Sofía la convenció. «Si mi abuela Carmen pudo encontrarme a mí, tú puedes encontrar a tu nieto», le dijo con la sabiduría de los niños. Cuando Carla finalmente marcó el número y escuchó la voz de su hijo al otro lado de la línea, todas lloramos. Esa noche, mientras Sofía dormía en mi sofá y Paloma preparaba té en mi cocina, me di cuenta de que habíamos pasado de ser víctimas de nuestras circunstancias a ser arquitectos de nuestro propio destino. Por primera vez en décadas, me sentí poderosa. 6 meses después del enfrentamiento con Carla, mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé posibles a los 72 años. Sofía ahora pasaba 3 tardes a la semana conmigo, los martes y jueves después del colegio y los sábados completos. Mi apartamento se había convertido en su segundo hogar, y yo había descubierto que tenía energía para cosas que creía haber olvidado para siempre. «Abuela Carmen», me dijo una tarde mientras preparábamos croquetas juntas, «¿sabes que eres diferente a como eras antes?» «¿Diferente cómo, mi amor?» «Antes parecías triste incluso cuando sonreías. Ahora sonríes de verdad». La observación de mi nieta me sorprendió por su precisión. Tenía razón. Algo fundamental había cambiado en mí. Y no era solo tenerla a ella en mi vida. Era como si hubiera recordado quién era antes de que el dolor me convirtiera en una sombra de mí misma. Esa semana había tomado una decisión que habría sido impensable meses atrás. Había decidido dejar de limpiar las escaleras del edificio. «Amparo», le dije a mi vecina un martes por la mañana, «ya no voy a limpiar más las escaleras». «¿Por qué? ¿Te encuentras mal?» «Me encuentro demasiado bien como para seguir haciendo trabajo gratis para vecinos que nunca me han dado las gracias». Amparo me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Y qué vas a hacer con ese tiempo?» «Voy a enseñar a cocinar». La idea había surgido de forma natural. Sofía tenía varias amigas del colegio cuyos padres trabajaban hasta tarde, y algunas habían empezado a venir a casa a merendar. Al ver cómo disfrutaban aprendiendo a hacer galletas y tortilla española, se me ocurrió que podría ofrecer clases de cocina tradicional para niños. Hablé con Paloma sobre la idea durante una de nuestras conversaciones semanales.
Nuestra relación había evolucionado hasta convertirse en algo parecido a una amistad cautelosa pero genuina. Me parece maravilloso, me dijo. Sofía podría ayudarte, y tú podrías ganar algo de dinero extra. No se trata del dinero, Paloma. Se trata de sentirme útil de una manera que realmente me haga feliz. Y así fue como las recetas de la abuela Carmen comenzó a tomar forma. Primero fueron solo las amigas de Sofía. Luego, una madre le contó a otra. Y pronto tenía una lista de espera de niños cuyos padres querían que aprendieran a cocinar comida casera. Convertí mi pequeña cocina en un aula improvisada. Compré delantales pequeños, organicé los utensilios a la altura adecuada y desarrollé un sistema para que hasta 8 niños pudieran cocinar al mismo tiempo sin caos total. Hoy vamos a aprender a hacer gazpacho, anunciaba cada martes por la tarde, con Sofía como mi asistente principal. Pero primero, ¿alguien sabe por qué este plato es especial en España? Los niños levantaban las manos con entusiasmo, compitiendo por responder. Ver sus caritas concentradas mientras pelaban tomates o sus sonrisas cuando probaban lo que habían preparado me llenaba de una satisfacción que nunca había sentido en mis trabajos anteriores. Señora Carmen, me dijo la madre de uno de mis pequeños estudiantes, Laura no para de hablar de sus clases. Dice que quiere ser chef como usted cuando sea mayor. Yo no soy chef, respondí riéndome. Solo soy una abuela que sabe cocinar. Para ella es lo mismo. Esas palabras me acompañaron durante días. Para esos niños, yo no era la mujer invisible que limpiaba escaleras o la madre rechazada que había perdido a su hijo. Era la profesora Carmen, la abuela que enseñaba secretos culinarios y contaba historias mientras amasaban pan. Un sábado por la tarde, mientras Sofía y yo preparábamos empanadas para la clase del martes siguiente, me llegó una llamada inesperada. Señora Vázquez, soy Elena Martín, del programa Madrid Directo de Telemadrid. ¿Telemadrid? Hemos recibido varias cartas de padres contándonos sobre sus clases de cocina. Nos gustaría hacer un reportaje sobre usted. Me quedé muda durante varios segundos. ¿Un reportaje? ¿Sobre mí? ¿Sobre lo que está haciendo? Parece una iniciativa muy bonita, y creemos que podría inspirar a otras personas mayores a encontrar nuevas formas de mantenerse activas y útiles. Cuando colgué el teléfono, Sofía me miraba con ojos enormes. «Abuela Carmen, ¿vas a salir en la televisión?» «Creo que sí», respondí, todavía sin poder creerlo. «¿Puedo salir contigo?» «Si tu madre está de acuerdo, por supuesto». Paloma no solo estuvo de acuerdo, sino que se mostró genuinamente emocionada. «Carmen, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que has logrado?» «¿Qué he logrado?» «Has creado algo de la nada. Has tomado tu experiencia, tu conocimiento, tu amor por los niños, y has construido algo que le importa a la gente». El día de la grabación, me levanté más nerviosa de lo que había estado en años. Me puse mi mejor vestido, el azul marino con flores que había comprado para ocasiones especiales y que llevaba años colgado en el armario sin usar. El equipo de televisión llenó mi pequeño apartamento de cables y luces. El presentador, un hombre joven muy amable llamado David, me explicó que querían grabar una clase normal con los niños. «Solo haga lo que hace siempre», me dijo. «Nosotros nos encargaremos del resto». Sofía estaba radiante, ayudándome a organizar los ingredientes mientras llegaban sus compañeros de clase. Cuando empezamos a cocinar, me olvidé completamente de las cámaras. El secreto del sofrito perfecto. Les expliqué a los niños mientras calentábamos aceite en la sartén. Es la paciencia. No podemos tener prisa con la cebolla. Tiene que dorarse despacio, con amor. ¿Las cebollas sienten amor, señora Carmen?, preguntó Mario, un niño de 7 años con pecas. «Toda la comida siente el amor que le ponemos», respondí. «Por eso la comida de la abuela siempre sabe mejor, porque cocinamos pensando en las personas que queremos». Después de la grabación, David me pidió una entrevista personal. «Señora Carmen, ¿cómo se le ocurrió empezar con estas clases?» «Porque descubrí que tenía algo valioso que compartir. Durante años pensé que solo era una mujer mayor sin nada importante que ofrecer, pero resulta que saber cocinar, saber cuidar, saber amar, eso también es valioso. ¿Qué le diría a otras personas de su edad que se sienten inútiles o invisibles? Que nunca es demasiado tarde para reinventarse.
que la edad no es una limitación, es una acumulación de experiencia, y que a veces lo que el mundo necesita es exactamente lo que nosotros tenemos para dar. El reportaje se emitió 2 semanas después, un jueves por la noche. Paloma, Sofía y yo lo vimos juntas en mi sofá, compartiendo palomitas caseras. Verme en la televisión fue una experiencia extraña pero emocionante. Allí estaba yo, hablando con confianza sobre mis clases, riéndome con los niños, explicando recetas como si fuera la cosa más natural del mundo. «Mira, abuela», dijo Sofía señalando la pantalla cuando apareció una toma de nosotras dos cocinando juntas. «Parecemos un equipo de verdad. Somos un equipo de verdad», respondí, abrazándola. Después del reportaje, mi teléfono no paró de sonar. Madres que querían inscribir a sus hijos, una residencia de ancianos que me invitaba a dar talleres, incluso una editorial que se interesó por la posibilidad de un libro de recetas. «Carmen», me dijo Amparo al día siguiente, «eres toda una celebridad». «Soy la misma de siempre», respondí. «Solo que ahora el mundo se ha dado cuenta». Pero la verdad era que no era la misma de siempre. La Carmen que había vivido en este apartamento durante décadas, aceptando migajas de atención y viviendo en los márgenes de la vida de otros, había desaparecido. En su lugar había emergido una mujer que sabía su valor, que no tenía miedo de ocupar espacio, que entendía que merecía respeto y amor. Esa noche, mientras organizaba los ingredientes para la clase del día siguiente, encontré una foto vieja de Miguel entre mis recetas. Era una imagen de cuando tenía 12 años, sonriendo con su uniforme del colegio. «Hola, hijo», susurré, tocando su cara en la fotografía. «Creo que finalmente entendí lo que querías decirme en tu carta. No se trata de pedir perdón por ser quien somos. Se trata de ser la mejor versión de nosotros mismos». Por primera vez desde su muerte, hablar con la foto de Miguel no me llenó de tristeza. Me llenó de gratitud. Gratitud por haber tenido un hijo que me amó tanto, que su culpa por mi sacrificio lo paralizó. Gratitud por haber vivido lo suficiente para conocer a mi nieta. Gratitud por haber encontrado el valor para reconstruir mi vida a los 72 años. Y sobre todo, gratitud por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre fuiste destinada a ser. El domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno para Sofía que se había quedado a dormir, me sorprendí cantando. Era una canción que solía tararear cuando Miguel era pequeño, una melodía que había enterrado junto con tantas otras cosas durante los años de dolor. «Abuela Carmen», me dijo Sofía desde la mesa, «¿sabes que cuando cantas, toda la casa se vuelve más alegre?» Sonreí, sirviendo tortitas con miel en su plato. «¿Sabes una cosa, mi amor? Cuando tú estás aquí, toda mi vida se vuelve más alegre». Y por primera vez en décadas, esas palabras eran completamente, absolutamente verdaderas. Un año después, me desperté en mi cumpleaños número 73, con el sonido de risas infantiles llenando mi apartamento. Sofía había llegado temprano con Paloma, cargando una tarta casera que habían hecho juntas la noche anterior. En la mesa de mi cocina esperaban regalos envueltos con papel de colores brillantes y tarjetas hechas a mano con crayones. «¡Feliz cumpleaños, abuela Carmen!», gritó mi nieta, saltando a mis brazos con la energía que solo tienen los niños a las 8 de la mañana. «Gracias, mi amor», susurré, respirando el aroma a champú de manzanilla de su cabello. «Es el mejor cumpleaños que he tenido en años». «¿Mejor que el del año pasado?», preguntó con curiosidad. «Mejor que todos los de los últimos 20 años», admití, y era completamente cierto. El cumpleaños anterior había sido el primero que celebré realmente desde la muerte de Miguel. Paloma y Sofía habían organizado una pequeña fiesta en mi casa, invitando a algunos de mis estudiantes de cocina y sus familias. Había sido hermoso, pero también agridulce, porque todavía estaba aprendiendo a permitirme la felicidad sin culpa. Este año era diferente. Este año no había sombras del pasado empañando la alegría del presente. «Abre mis regalos primero», insistió Sofía, empujando hacia mí una caja envuelta en papel dorado. Dentro encontré un delantal bordado a mano con la frase «La mejor abuela chef del mundo» y pequeñas flores cosidas alrededor del borde.
Lo hice en las clases de manualidades del colegio, explicó orgullosa. La señorita Teresa me ayudó con las letras. Es precioso, mi amor. Lo voy a usar en todas mis clases. El regalo de Paloma me sorprendió más. Un álbum de fotos lleno de imágenes de Sofía y mío durante el último año. Fotos cocinando, riéndose, abrazándonos, algunas tomadas durante las clases con los otros niños. Pensé que te gustaría tener todos estos recuerdos en un solo lugar, me explicó, para que veas todo lo que has construido. Mientras pasaba las páginas, viendo mi propia cara radiante en imagen tras imagen, me di cuenta de que Paloma tenía razón. Durante estos meses había estado tan ocupada viviendo que no me había detenido a observar realmente la transformación. En las fotos más recientes, mi postura era diferente. Mis hombros ya no estaban encorvados por el peso de cargar dolor ajeno. Mi sonrisa llegaba hasta mis ojos. Incluso mi forma de vestir había cambiado. Colores más vivos, la cara más cuidada, el cabello arreglado con más esmero. Hay una sorpresa más, anunció Paloma, sacando un sobre del bolso. ¿Otra sorpresa? Ábrelo. Dentro del sobre había una carta oficial del Ayuntamiento de Madrid. Mientras la leía, mis ojos se fueron abriendo cada vez más. ¿Qué dice, abuela Carmen? Preguntó Sofía, impaciente. Dice que quieren darme una medalla. Susurré, sin poder creerlo completamente. ¿Una medalla? ¿Por qué? Por mi contribución a la comunidad a través de la enseñanza culinaria y el trabajo con niños. La ceremonia sería en 2 semanas, en el salón de actos del ayuntamiento. Me invitaban a llevar a mi familia y amigos. ¿Vas a invitar a Carla? Preguntó Paloma con una sonrisa traviesa. Reí. Carla había vuelto a Valencia después de reconciliarse con su hijo Andrés, pero habíamos mantenido contacto telefónico. Su transformación había sido tan sorprendente como la mía, de mujer amargada a abuela orgullosa que planeaba visitar Buenos Aires el próximo verano. Por supuesto que voy a invitarla. Y a Amparo, y a todos mis estudiantes. ¿Y qué te vas a poner?, preguntó Sofía con la seriedad de alguien que entiende la importancia de la ocasión. Pues no lo sé. ¿Qué crees tú? Algo bonito y elegante, como una princesa abuela. Esa tarde, después de que Paloma y Sofía se fueran, me senté en mi balcón con una taza de café, mirando hacia la iglesia de San Antonio y reflexionando sobre el extraño camino que me había traído hasta aquí. 3 años atrás, en este mismo balcón, había pasado tardes enteras llorando en silencio, sintiéndome invisible, inútil, olvidada por un mundo que parecía seguir adelante sin mí. Había creído que mi historia había terminado con la muerte de Miguel, que los años que me quedaran serían solo una larga espera hacia el final. Qué equivocada estaba. Mi historia real había comenzado en el cementerio, en ese momento imposible cuando el universo decidió devolverme a mi nieta. Pero no había sido solo suerte o destino. Había sido también mi decisión de abrirme a la posibilidad del amor después del dolor, de construir en lugar de solo lamentar. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. ¿Carmen? Soy Elena, de Telemadrid. Elena, ¿cómo estás? Muy bien. Te llamo porque queremos hacer un seguimiento del reportaje que hicimos hace un año. Ver cómo han evolucionado las cosas, especialmente ahora que vas a recibir la medalla del ayuntamiento. ¿Cómo supiste de la medalla? Tenemos contactos allí. ¿Te gustaría que cubramos la ceremonia? 2 semanas después, me encontré sentada en primera fila del salón de actos del ayuntamiento, llevando el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. A mi lado estaban Sofía, Paloma, Amparo y, sorprendentemente, Carla, que había viajado desde Valencia solo para estar presente. Cuando el alcalde pronunció mi nombre y comencé a caminar hacia el pódium para recibir la medalla, escuché los aplausos de todas las personas que se habían convertido en mi nueva familia extendida. Mis estudiantes de cocina, sus padres, vecinos del barrio, incluso algunos desconocidos que habían visto el reportaje original y decidieron venir. Señora Carmen Vázquez, dijo el alcalde mientras me colocaba la medalla. Esta distinción reconoce no solo su dedicación a la enseñanza culinaria, sino su ejemplo de que la edad nunca es una barrera para reinventarse y servir a la comunidad. Me pidieron que dijera unas palabras. Mientras me acercaba al micrófono,
Busqué la cara de Sofía entre el público. Estaba radiante, aplaudiendo con las manos por encima de la cabeza. «Buenos días», comencé, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Hace 3 años, yo era una mujer que se creía invisible. Una mujer que pensaba que su vida había terminado cuando perdió a su hijo. Una mujer que aceptaba las migajas de cariño porque creía que era lo máximo que merecía. El auditorio estaba en completo silencio. Pero la vida tiene una forma extraña de darnos segundas oportunidades cuando menos las esperamos. A veces viene en forma de una nieta que no sabías que tenías. A veces viene en forma de una oportunidad para compartir lo que sabes. Y a veces viene simplemente en forma de la decisión de levantarte una mañana y decidir que mereces más. Esta medalla no es solo mía, es de todas las personas que alguna vez se han sentido invisibles, inútiles, demasiado viejas para empezar de nuevo. Es para recordarnos que mientras tengamos aliento, tenemos la capacidad de escribir nuevos capítulos en nuestras historias. Y es especialmente para mi nieta Sofía, dije, mirándola directamente, para que sepa que las abuelas no son solo personas que cuidan y consienten. También somos mujeres que pueden crecer, cambiar y sorprender al mundo, incluyéndonos a nosotras mismas. Los aplausos fueron ensordecedores. Esa noche, después de la celebración, Sofía se quedó a dormir conmigo. Mientras la arropaba en el sofá-cama que había puesto en mi habitación para sus visitas nocturnas, me hizo una pregunta que me llegó al corazón. «Abuela Carmen, ¿crees que papá estaría orgulloso de ti?» Me senté en el borde de la cama, acariciando su cabello rizado. «Creo que sí, mi amor. Creo que entendería que a veces tenemos que perdernos para encontrar quiénes realmente somos. ¿Y estás contenta de haberte perdido?» «Estoy contenta de haberme encontrado». Sofía bostezó, acurrucándose más profundamente en las mantas. «Abuela, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti?» «¿Qué?» «Que me enseñaste que nunca es demasiado tarde para ser feliz». Cuando se quedó dormida, me senté en mi balcón bajo las estrellas de Madrid, con la medalla todavía puesta, pensando en todas las mujeres como yo que en este momento se sienten invisibles, olvidadas, convencidas de que sus mejores días quedaron atrás. Quería gritarles que estaban equivocadas, que la vida no termina cuando te jubilan, o cuando tus hijos se van, o cuando enviudas, o cuando cumples 70 años, que a veces los finales son en realidad comienzos disfrazados. 3 años atrás había visitado una tumba para despedirme del pasado. Sin saberlo, había encontrado el futuro. Y qué hermoso futuro resultó ser. Ahora, cuando me miro al espejo cada mañana, veo a la mujer que siempre debí ser, fuerte sin ser dura, generosa sin ser tonta, amorosa sin ser dependiente. Una mujer que sabe su valor y no permite que nadie se lo discuta. Una mujer que finalmente entendió que el respeto se gana, pero el amor propio se da. Una abuela que le está enseñando a su nieta que las mujeres no nacemos para ser salvadas por otros, sino para salvarnos a nosotras mismas. Y mientras escribo estas líneas en mi diario nuevo, con Sofía durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado y la medalla brillando sobre mi cómoda, solo tengo una pregunta para ti, que estás escuchando esta historia. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya tenido que encontrar el valor para empezar de nuevo después de los 70? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia llegó a tu corazón, si reconociste en ella algo de tu propia vida o la de alguien que amas, por favor dale like y suscríbete a este canal, porque estas historias necesitan llegar a esa persona que hoy se siente invisible y cree que es demasiado tarde para brillar. Nunca, jamás, es demasiado tarde para ser quien estás destinada a ser.